David Miazo es economista y jefe de la Fundación FADA. Hola David, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar conversando contigo. Bueno, David, todos los días vemos que los números de la economía van fluctuando, pero generalmente van fluctuando hacia arriba. No vemos que esto cambie. De hecho, el ministro de Economía tiene aspiraciones bastante esperanzadoras para marzo. ¿Puede llegar a cumplirse eso? No, la verdad es que es muy difícil que veamos realmente un descenso en el nivel de inflación. Va a ser realmente muy difícil que, por ejemplo, tengamos 3 meses seguidos de inflación por debajo del 4%. De hecho, si la inflación se mantiene en el 5%, por ejemplo, que fueron estos últimos 2 meses, estamos hablando de una inflación anual del 80%, lo cual tampoco es ninguna situación muy positiva, es un poco mejor que el casi 100% que tuvimos en este 2022. Pero la verdad es que hay muchas variables que nos hacen pensar que el 2023 va a ser un año muy complicado en lo cambiario, que si después conversamos, y en lo inflacionario. Por ejemplo, tenemos, por un lado, por un lado tenemos el arrastre de la inflación del 2022, que es de casi un 100%. Entonces, cuando se actualizan los alquileres, cuando se actualizan los salarios, todos tienen la pauta del 100%, entonces eso ya genera una inercia. Realmente va a ser muy difícil para el gobierno rolear o poder renovar los vencimientos de deuda, que se están acumulando muchos durante el primer semestre, con la incertidumbre también que genera las elecciones. Entonces se va a ver obligado, como ya pasó este año, a emitir para repagar algunos de los bonos que van venciendo y cubrir los nuevos déficits. Entonces ya tenemos algo de arrastre de la inflación de casi el 100% del 2022. Emisión monetaria casi asegurada, más algo de suba de tarifas, ya nos posiciona en una inflación relativamente alta. Sí, probablemente dejamos de tener algunas presiones internacionales sobre el precio de los granos, sobre el precio del petróleo, sobre el precio del gas que tuvimos este primer semestre, pero eso a lo sumo alcanzará para descontar un par de puntos. Así claro, que lamentablemente ya nos vamos a un 23 con una inflación proyectada cercana al 100% si no pasa nada raro. ¿Y qué pasa con el déficit fiscal, por ejemplo? Bueno, es cierto que el gobierno de agosto en adelante ha llevado algunas medidas para tratar de contener el déficit, pero de ninguna manera esto ha significado una reducción sustancial del déficit, sino tratar de evitar que se desmadre más de lo que venía. Uno de los principales elementos que explican el déficit son los subsidios, y como vimos, al final los subsidios terminaron muy truncados, porque entre la segmentación, la postergación de los aumentos, todo, el tarifazo que se estaba esperando va a terminar siendo un tarifazo en cuotas. Por lo tanto, el impacto sobre la reducción del gasto también empieza a ser limitada. Así que vamos a tener un 2023 con déficit, probablemente un primer semestre con el déficit un poquito más contenido, pero probablemente después de abril en adelante el hecho de tener las elecciones cerca, las presiones políticas en el marco de las elecciones, también empieza a empujar un poco el gasto a partir de abril. Entonces siempre es muy difícil que los años electorales sean años donde se reduce el gasto público y se reduce el déficit. Así David, te voy a hacer una última pregunta y te la voy a hacer bastante básica para comprender, porque cuando vemos alrededor de la región, Argentina es uno de los países que peor está cuando vemos las estadísticas. ¿Qué fue lo que nos trajo hasta acá, digamos? ¿Por qué países que estaban peor que nosotros pudieron ir avanzando y nosotros no? ¿Tenemos un país fundido? Sí, y la respuesta es tan simple como tu pregunta, digamos. En realidad, el resto de los países de Latinoamérica en general, excepto Venezuela, pero después si miramos casi todos, han logrado mantener una regla básica para cualquier país emergente en el mundo, para cualquier país en desarrollo, que es la responsabilidad macroeconómica. Tratar de contener el déficit público y no financiar ese déficit público con emisión monetaria. Claro. Es básicamente eso. ¿Para qué? Para que no explote la deuda por el déficit público
y para que no explote la inflación y sigamos teniendo monedas. Por eso cada 2x3 salen noticias de que en las fronteras se ahorra en pesos bolivianos o en guaraníes, o cómo ha mantenido el valor de esta moneda de la región. Simplemente por eso, porque han tenido una responsabilidad fiscal básica que si lo trasladamos a cualquiera de nuestras familias es tratar de no gastar más de lo que uno ingresa, porque si uno empieza a gastar más de lo que ingresa, se empieza a endeudar y empieza a entrar en una situación de la cual es muy difícil de salir, y esa es la situación en la que está Argentina. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y seguramente en los próximos días volveremos a hablar. Muchas gracias. Un gusto conversar con vos siempre. Igualmente. Vamos a otro tema que tiene que ver con el control de los precios.